El rey Carlos sonrió y saludó a la multitud esta mañana, después de pasar tiempo en el hospital, recibiendo tratamiento contra el cáncer. Apenas 5 minutos antes, Gran Bretaña se había alborotado cuando el rey Carlos apareció durante un discurso inesperado y no pudo contener las lágrimas. Con voz temblorosa, el rey anunció una decisión sin precedentes en la historia de la familia real, dejando a todo el salón en un silencio atónito. Nadie esperaba que el rey Carlos eligiera este camino después de todos los esfuerzos y tormentas. Se avecina un final emocional y toda Gran Bretaña todavía no puede creer lo que acaba de escuchar. El rey Carlos sonrió y saludó suavemente a la multitud en una mañana pacífica, solo un día después de ser dado de alta del hospital, donde había sido observado por los efectos secundarios de su tratamiento contra el cáncer. El convoy salió de Clarence House en silencio, con la figura tranquila, pero ligeramente cansada, del rey. El palacio comunicó que los efectos secundarios inesperados habían obligado al equipo médico a ingresarlo temporalmente en el hospital y cancelar algunas citas como medida de precaución necesaria. Se esperaba que dejara Londres el fin de semana para buscar descanso después de los largos días de lucha contra la enfermedad y el deber. Sin trompetas, sin desfile, sin vítores de la multitud. Solo el silencio se apoderó del palacio de Buckingham en la noche del 7 de octubre de 25. Cuando el reloj dio las 7, las grandes puertas se cerraron. La bandera real se bajó a media asta. Un símbolo de siglos de fuerza y tradición parecía repentinamente frágil, como si toda la monarquía contuviera la respiración. Afuera, los reporteros susurraban con entusiasmo. El rey no se había mostrado en todo el día. Este silencio hablaba más que todos los rumores. Los cortesanos evitaban mirarse a los ojos. Incluso los guardias con sus uniformes de color rojo dorado brillante parecían haber perdido su orgullo habitual. Adentro, la luz del salón verde proyectaba un brillo sobre la ventana, una habitación que normalmente solo se usaba para ocasiones especiales, como funerales o confesiones reales. Allí estaba el rey Carlos II solo, sin corona, sin capa, solo un hombre con un simple traje negro que sostenía una sola carta en la mano. Su reflejo apareció en el cristal como una figura perdida entre el deber y el dolor. Los sirvientes que esperaban afuera no sabían si iban a presenciar una declaración real o el final de algo mucho más profundo. Cuando levantó la voz, suave pero grave. Llega un momento en que un rey debe admitir que ya no es quien el país necesita. La habitación se sumió en silencio. Nadie estaba preparado para este momento. Sin manuscrito, sin guión, solo la cruda verdad. Este fue el primer momento en la historia moderna en que un rey británico derramó lágrimas frente a las cámaras. Nadie sabía qué lo había llevado a este límite. Enfermedad, presión, traición o la persistente soledad dentro de los antiguos muros de Buckingham. Pero todos los presentes sintieron que ya no se trataba de política, sino de una sincera confesión antes de que cayera la noche. Sus palabras desencadenaron la mayor crisis en la historia de la monarquía moderna. «Síganme», dijo, como si invitara a todo el mundo a ser testigo de un nuevo capítulo del destino. Porque lo que se dijo a puerta cerrada a las 7 de la tarde cambió la imagen de la corona para siempre. La pregunta vuelve a surgir. ¿Dónde mira esta noche? ¿A Londres, Nueva York, Sydney o algún lugar lejano?
Unas horas antes de este momento de lágrimas, todo comenzó con un detalle aparentemente pequeño. Un sobre color crema que llegó al palacio a las 2:47 de la tarde. Nadie sabía quién era el remitente. Solo el mensajero. Se inclinó en silencio y desapareció. El sobre se entregó personalmente al jefe de la guardia personal, quien dudó un momento antes de entregárselo al rey. En su interior había un expediente con una auditoría de los bienes reales. A primera vista, completamente normal, hasta que Charles vio una firma familiar en la última página. Elizabeth. Hizo una pausa. Esta escritura no podía ser una falsificación. Junto ahí, había una carta manuscrita de 2019, dirigida a él con la letra delgada y ligeramente inclinada de la reina Isabel II. Una carta que nadie en el mundo conocía, excepto los dos. Y a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Escondido tras los venerables muros del Palacio de Buckingham, había un tesoro oculto, una colección de artefactos, documentos y recuerdos, cuidadosamente guardados lejos de las miradas oficiales. En estos detalles aparentemente ordinarios, había indicios de negociaciones privadas con jefes de Estado, tesoros familiares nunca publicados y algo más marcado en negrita etiquetado como acontecimiento real, pero solo para uso interno. Este secreto conllevaba una sensación de incomodidad y hacía sentir al receptor que los recuerdos se mantenían bajo llave, pero eran de gran peso. Charles siempre se había sentido eclipsado por su madre, la reina Isabel II. Había crecido a la sombra de la precaución y la prudencia que ella ya imponía. Pero ahora se revelaban los secretos que ella misma le había guardado. Inmediatamente, llamó a su consejero de más alto rango, quien reveló que estos documentos se habían encontrado en un almacén olvidado durante las renovaciones en Holyrood House en Edimburgo. Al principio pensaron que era solo una parte del trabajo de rutina, pero la verdad era completamente diferente. Charles se encerró en su estudio durante 2 horas, reflexionando sobre cada palabra de su madre. Una frase en particular no lo dejaba en paz. La verdad enterrada durante demasiado tiempo se convierte en legado. Estas palabras eran como un pinchazo de aguja que recordaba que los secretos pueden moldear el futuro. A las 5:20 de la tarde, exigió que el jefe de la Protección Real iniciara una investigación exhaustiva. Los primeros informes revelaron que algunas reliquias y documentos habían desaparecido durante años, escondidos en lugares remotos para su protección. Pero ahora la verdad comenzaba a salir a la luz. Los rumores de años sobre la falta de artefactos de la colección privada de la reina cobraron sustancia. Algunos objetos fueron vistos por última vez en la casa privada de Camilla, Rey Milhouse, lo que hirió profundamente a Charles. Había estado tratando durante meses de curar a una familia dividida y a una nación desconfiada. Ahora, los rumores sobre encubrimientos pasados eran como finos puñales que amenazaban con socavar su reinado. Una parte de él quería guardar silencio, seguir la regla real de nunca quejarse ni justificarse. Pero otra parte, herida por decepciones anteriores por parte de su madre, se dio cuenta de que este silencio había durado demasiado y había dañado a la familia. Se sirvió un whisky. Su mirada se detuvo en el gran retrato de Isabel en su escritorio. La mirada parecía desafiante, como si quisiera preguntar si tenía el coraje de romper este silencio. Exactamente a las 6:45 de la tarde, convocó una reunión urgente con 5 asesores clave, el capellán de la familia y la princesa Ana. Sin prensa, sin Camilla ni William,
La habitación estaba oscura. Las cortinas corridas, lo que creaba una atmósfera a la vez misteriosa y solemne. «No podemos dejar esto en la oscuridad», dijo con voz tranquila pero firme, y deslizó el expediente hacia los demás. Ana respondió de inmediato. «Todo lo que permanezca oculto a la corona debe salir a la luz. Destruirás todo», respondió Charles con voz firme. «Si es tan frágil, tal vez debería derrumbarse». Ese fue el momento en que decidió no retroceder. Haría algo que desafiara la tradición, una confesión directa desde el palacio, no para justificarse o explicarse, sino para revelar las verdades que habían envuelto a la familia durante tanto tiempo. El sol se había puesto tras los muros del palacio, pero su determinación brillaba más que cualquier luz. Cuando las cámaras se instalaron en el Salón Verde, la luz natural del exterior había dado paso al suave resplandor de las lámparas de araña, que proyectaban largas sombras profundas sobre los delicados detalles y las pinturas antiguas. La habitación creada para hacer que los reyes parecieran eternamente dignos, distantes e inmutables, ahora parecía pequeña frente a la figura de Charles, que lo hacía parecer más real, cercano y emocional que nunca. El rey Carlos avanzó, lenta pero seguramente sin corona, sin espléndida capa, solo con un simple traje oscuro en el bolsillo del pecho, un pañuelo blanco pulcramente doblado. El único símbolo que quedaba que recordaba el papel y la responsabilidad que había asumido durante tantos años. Ante los ojos de los espectadores en vivo, parecía haber dejado de lado todos los símbolos del poder, los signos del trono que una vez había llevado, como si estas cargas ahora se hubieran vuelto demasiado pesadas. Afuera, una multitud se había reunido, expectantes, susurrando, pero nadie sabía lo que iba a suceder. Solo ojos curiosos que brillaban. La luz de las cámaras caía sobre cada rostro. La transmisión comenzó puntualmente a las 7:30 de la tarde y todo el mundo pareció contener la respiración. El jefe de ayudantes hizo una señal para que se hiciera silencio e inmediatamente la habitación se sumió en una calma tan pesada que incluso el tic-tac del viejo reloj de pie se escuchaba fuerte, como si quisiera recordarles a todos el peso del tiempo y la historia presente. Cuando Charles comenzó a hablar, su voz era suave y temblorosa, pero llevaba el peso de tantos años que pesaban sobre sus hombros. He desempeñado este papel con dedicación y humildad durante muchos años, pero esta noche no les hablo como su rey, sino como un ser humano que ha llegado al límite de todo deber. Estas palabras volvieron a resonar claras, pero pesadas como una piedra que caen en un lago tranquilo, dejando a cada respiración sin aliento, haciendo que cada corazón se detuviera. Los equipos de filmación intercambiaron miradas preocupadas, y la princesa Ana, que estaba en el ala lateral y nunca había visto el manuscrito, tampoco pudo ocultar su tensión. Continuó su voz profunda y lenta. El trono se ha apoyado en el silencio durante generaciones. Ha sobrevivido a guerras, dolor, traición, fingiendo que no hay dificultades. Pero las dificultades son reales y la honestidad también. Estas palabras volvieron a resonar en la habitación. Penetraron en cada grieta. Se reflejaron en las viejas pinturas, las estatuas, como si quisieran recordar que incluso los valores eternos no pueden ocultar la verdad. Respiró hondo. Cada respiración parecía subrayar el peso de la decisión. Me he dado cuenta de que las verdades ocultas no desaparecen por sí solas. Regresan a través de las personas, a través del tiempo,
a través de estos mismos espacios. No puedo continuar mientras este silencio siga ahí. La frase volvió a resonar con fuerza, pero llena de la pesadez de toda una vida de responsabilidad. La frase no puede continuar. Sonó como una campana de alarma, dejando boquiabiertos a los reporteros en el centro de prensa, haciendo que la multitud afuera estallara en un murmullo de asombro. Holmes Nationwide guardó silencio de inmediato cuando apareció el texto parpadeante en el tablón de anuncios. Noticia de última hora. El rey Carlos se dirige al público. Miró hacia abajo, guardó silencio durante unos segundos y luego levantó la cabeza. Su mirada clara, pero decidida sin vergüenza, sino confrontación con la verdad, confrontación consigo mismo, con su familia, con el país y la historia. Porque todo lo que la familia Keitaki tentado ocultar no puede durar para siempre. Y si la abdicación es la única forma de restablecer la confianza, estoy dispuesto a hacerlo con prudencia, sin ira, sin rencor. Esta frase volvió a resonar y puso a todo el equipo de producción en máxima tensión. Los empleados querían detener la transmisión, pero Charles levantó la mano y ordenó continuar. Entendió que esta decisión sería controvertida. Algunos lo verían como una deserción del deber, pero otros reconocerían que aferrarse demasiado al poder a veces perjudica a uno mismo y a las personas que lo rodean. Hizo una pausa, como si sacara de lo más profundo de su ser la decisión que se había acumulado allí durante mucho tiempo. Afuera, las cámaras parpadeaban sin cesar. La luz caía desde todos los ángulos. Calles de Nueva York, cafés en París, casas en Sydney, largas noches en Manila. El mundo entero miraba las pantallas, observando el momento histórico en que un rey, que alguna vez fue digno, rompía el silencio del trono. Cerró los ojos por un momento, luego los volvió a abrir y miró directamente a la cámara. Su mirada clara, pero profunda. Ahora me gustaría escuchar su opinión. Si ustedes estuvieran atados a la tradición y perseguidos por el pasado, ¿tendrían el coraje de renunciar? ¿Se atreverían a mirar la verdad a los ojos, incluso si esa verdad duele? ¿Incluso si hace que el corazón se sienta pesado? Esta pregunta no solo resonó en el público de afuera, sino que tocó cada alma que estaba mirando. Les hizo reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y el valor de la honestidad en la vida de cada uno. Uno mira el poder, el otro ve la carga. De vuelta en el Palacio de Buckingham, las últimas palabras de Charles todavía flotaban en el aire como un aliento de historia sin extinguir. El tiempo juzgará todo, pero para él fue solo el cierre de una puerta y la apertura de otra. Se apartó del micrófono. La pantalla se oscureció lentamente. La luz de las lámparas se desvaneció y por primera vez en más de 70 años, el salón verde se quedó en silencio. Tan silencioso que incluso cada respiración en la habitación parecía resonar. Lo que sucedió después debería sacudir los cimientos de Buckingham y cambiar el significado de una corona de símbolo de poder a signo de responsabilidad y verdad. La transmisión terminó a las 7:28 de la tarde, pero el silencio persistió. La habitación ahora parecía olvidada. El equipo técnico desmontó el equipo en silencio. Los rostros mostraban un claro asombro. El discurso del rey duró menos de 20 minutos, pero sus palabras se extendieron rápidamente por todo el mundo, desde los grandes titulares hasta las redes sociales, desencadenando una ola de reacciones y emociones.
Cuando el último miembro del equipo se había ido, Charles se demoró en el atril. Su mirada se detuvo en las sillas vacías donde se había sentado su equipo. La habitación todavía olía a cera de velas derretida y la sensación de tensión que acababa de desaparecer aún flotaba en el aire. Arriba, los retratos de monarcas fallecidos miraban hacia abajo. Victoria en su apogeo, Jorge con una expresión decidida, Isabel II con una fuerza silenciosa. Cada mirada parecía juzgarlo en silencio, recordándole la tradición, la responsabilidad y la soledad del trono. Por primera vez desde que era un niño pequeño, sintió la soledad con claridad. Una puerta se abrió detrás de él y la princesa Ana entró. Sus pasos silenciosos sobre la magnífica alfombra. Cerró la puerta suavemente, dejando que el silencio envolviera la habitación y luego dijo: «¿Entiendes lo que has hecho?» Charles miró hacia adelante, su voz profunda. «Creo que sí». Ana exhaló suavemente. Su voz temblaba ligeramente. «Los titulares lo llamarán debilidad». Se volvió hacia el retrato conmemorativo de la reina Isabel II, su mirada llena de dolor. Tal vez su madre se había equivocado. Después de todos los años de seguir el ideal real que ella te había establecido, se dio cuenta de que no era apto para esta vida de apariencias. Habló más suavemente, tocándole el brazo. «Naciste para algo más sensible». Charles sonrió una sonrisa, pero en sus ojos había dolor. Riley, la capacidad de sentir todo profundamente, era el verdadero problema. Pensó que podía conectar el pasado con el presente, pero solo vio la rigidez del alma, el cansancio persistente. Ana le tocó el hombro y le recordó: «El trono perdurará». Charles susurró: «Tal vez no debería». Justo en ese momento, Camilla entró. Su rostro tenso, pero su mirada llena de comprensión. «Lo has hecho», dijo, reconociendo el peso de la situación. Él respondió suavemente, pero con firmeza: «No tenía otra opción. La verdad no te salvará». «Pero puede salvar lo que nos queda», dijo Camilla acercándose. Su voz temblaba. «Has expuesto todos nuestros problemas ocultos». Charles asintió con la cabeza, su voz suave. Ya estaban expuestos. Ambos hicieron una pausa y escucharon la lluvia que golpeaba las ventanas. Camilla dijo: «Has cargado demasiado solo. Este es nuestro viaje». Charles reconoció: «No puedes seguir adelante». Afuera la multitud se reunió, encendió velas, exigió acciones y el aire estaba tenso, como esperando un milagro. William llegó, enojado pero también reflexivo. Una advertencia podría haber cambiado la situación, pero ¿sería suficiente? Charles preguntó: ¿habría cambiado algo? William respondió: «Lo has arriesgado todo». Charles suspiró, su mirada turbia. «Esta estructura perdurará, pero sin verdad ya no tiene sentido». William argumentó: «La verdad no puede mantener unida a una nación. Pero sin verdad, la autoridad es solo una fachada». Una interrumpió su voz estricta, pero cálida: «Ahora no». Charles respondió profunda y decididamente: «Se trata del hombre en el trono, y ya no finjo que no es importante». Inmediatamente el silencio se apoderó de la habitación, tan pesado que incluso la respiración parecía sofocada. Miró a través del gran ventanal a la multitud de afuera, su voz susurrando, pero firme. «No quieren un gobernante. Necesitan a alguien que se preocupe». Ana sonrió levemente con lágrimas en los ojos. «Esta noche les has dado ambos».
Cuando las campanas de Westminster dieron las 8, Charles permaneció allí en silencio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas por primera vez en 75 años. No por deber o poder, sino por la sensación de liberación. Un extraño alivio después de todos los años de pesada responsabilidad. Cuando amaneció, un ambiente pesado se cernía sobre Londres. Toda la ciudad parecía suspirar en duelo e incertidumbre juntos. El eco del discurso aún resonaba en cada calle, en la mirada de los testigos. El amanecer sobre el Palacio de Buckingham no alivió la atmósfera tensa. Las agencias de noticias internacionales se superaron con los titulares. Charles dimite. El trono en crisis. Historia y tradición sacudidas. Frente al palacio se reunió una multitud con velas, banderas de la Union Jack y fotos antiguas de la reina Isabel II que reflejaban tanto el arrepentimiento como la esperanza. Un violinista solitario tocaba una melodía lúgubre, pero el espacio todavía estaba lleno de un ambiente deprimido. Sin celebración, sino la convivencia de la historia. Dentro del palacio, los funcionarios se apresuraban y discutían las consecuencias y las posibles respuestas. Samilla estaba sentada sola, mirando atentamente su anillo de bodas, con los ojos fijos en la pantalla del televisor que analizaba cada palabra de su marido. Ana dirigía reuniones urgentes e instaba a una acción rápida para garantizar la estabilidad. A las 10:15 de la mañana, el príncipe William entró en la habitación por una puerta lateral, con el rostro tenso. Charles, todavía con el traje de la noche anterior, le pidió a su hijo que se sentara para evaluar juntos la situación. «Ha sorprendido a todos», dijo William. Su voz sonaba claramente preocupada y confundida al mismo tiempo. Charles respondió con voz profunda, pero firme. Era hora de ser honesto. La conversación reveló los próximos desafíos. William tendría que estar listo para liderar, sin asumir toda la carga de la corona. Aprender a gobernar y mantener el equilibrio entre la responsabilidad y su verdadero ser. Afuera la multitud reaccionó con sentimientos encontrados. Algunos brindaban con copas de vino, otros vitoreaban, lo que reflejaba un país que no estaba seguro de si perderías a un rey o ganaría uno nuevo. El mensaje de apertura, el coraje de afrontar la verdad, había tocado muchos corazones, desde la conmovedora carta de un niño en Glasgow hasta los ancianos que recordaban recuerdos con la reina Isabel II. Se dieron cuenta de que incluso los reyes tienen sentimientos, soledad y su propia carga que soportar. Cuando cayó la noche, Charles estaba de pie en el balcón, ya no como un símbolo de poder, sino como él mismo, un hombre silencioso, cansado, pero valiente. La corona, una vez un símbolo de distancia y autoridad, ahora parecía más cercana como un recordatorio de responsabilidad, verdad y bondad. El 8 de octubre de 2025, las nubes oscuras sobre Londres se disiparon gradualmente, dando paso a un cambio significativo. Carlos II conservaría su título, pero cedería los asuntos oficiales diarios al príncipe William. Por primera vez desde Eduardo Vistolo en 1936. Un pequeño grupo de funcionarios se reunió en el Salón Verde y fue testigo del momento histórico. Charles entró en silencio, sintiendo el peso de cada segundo. Se sentó a la mesa donde esperaban documentos importantes, listo para firmar las decisiones que marcarían el punto de inflexión de la monarquía moderna. La habitación estaba en silencio, la luz suave, pero cada respiración, cada latido del corazón,
parecía fusionarse con la historia que se estaba reescribiendo. El arzobispo de Canterbury preguntó: «Sire, ¿está listo para continuar?». Charles asintió y firmó el documento que nombraba a William príncipe regente. Parecía serio cuando le dijo a William: «Ahora todo está en tus manos». Enrompió el silencio y dijo: «La cadena permanece». Charles sonrió. Así debe ser. Este cambio ocurrió en silencio y marcó un cambio sutil en la historia de Inglaterra, después de que Charles II firmara los primeros documentos que marcaban la decisión de transferir el poder. La atmósfera en el Palacio de Buckingham permaneció tensa como la cuerda de un arco. Todas las miradas estaban puestas en él, pero en lugar de un rey venerable en el trono, ahora veían a un verdadero ser humano, cansado, cargado, pero valiente para afrontar la verdad. William estaba de pie junto a él, consciente de que la responsabilidad ahora recaería sobre sus hombros, pero sin la carga espiritual de su predecesor. Esta fue una forma completamente diferente de sucesión. La tradición heredada, pero al mismo tiempo abrió la puerta a la transparencia y la verdadera responsabilidad. Frente al palacio todavía se reunía la multitud. La luz parpadeante de las velas se reflejaba en rostros pensativos. Algunos se lamentaban, otros vitoreaban, pero la mayoría guardaban silencio, observaban y sentían profundamente que se estaba produciendo un punto de inflexión histórico. El violinista solitario tocaba una melodía lúgubre, cuyos sonidos resonaban entre los antiguos muros, como si latieran al unísono con los corazones agitados de todos los presentes. Se levantaron fotos antiguas de la reina Isabel II, recordando la tradición, la memoria y el pasado. Dentro, Camilla estaba sentada sola, con las manos fuertemente entrelazadas alrededor de su anillo de bodas, con los ojos fijos en la pantalla del televisor que analizaba cada palabra de su marido. No escuchaba solo con los oídos, sino con el corazón, sintiendo toda la soledad, la carga y el coraje que Charles había asumido. Cuando pasó por la mesa, le tocó suavemente la mano, como queriendo decir que, aunque todo cambie, todavía se tienen el uno al otro, los soportan juntos y siguen adelante. Ana estaba a sus lados, coordinando las reuniones de urgencia e instando a una acción rápida para estabilizar la situación. A su lado, William aprendió a asumir la responsabilidad, a no dejarse abrumar por el pasado y, al mismo tiempo, a aprender a liderar sobre la base de la honestidad y el coraje. Lo arriesgaste todo, pero también nos diste una oportunidad, dijo William con voz profunda, entendiendo en parte la carga que había soportado su padre. Cuando cayó la noche, Charles estaba de pie en el balcón y contempló la ciudad, que se hundía en la suave luz de las farolas y las velas de la multitud. Ya no tenía un trono que lo distanciara, ni un venerable poder real. Ahora era él mismo, un hombre cansado pero valiente, cargado pero aliviado. Camilla estaba a su lado, sus ojos penetrando cada emoción, mientras William permanecía a cierta distancia, escuchando el ritmo del pasado, el presente y el futuro que se fusionaban. Este momento de silencio pareció durar una eternidad, lleno de dolor, responsabilidad y esperanza. En las horas siguientes, Londres despertó con un nuevo aliento. Las agencias de noticias internacionales se superaron con titulares sobre la abdicación de Charles. Los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo siguieron de cerca los acontecimientos. Los líderes de la Commonwealth estaban preocupados, pero también admiraban la honestidad. Frente al palacio, la multitud reaccionó con todos los matices de las emociones: arrepentimiento, júbilo, confusión,
curiosidad. Todo junto dio una imagen vívida de una nación que estaba viviendo un cambio histórico. Y en ese momento, Charles, William y Camilla estaban juntos, contemplando la ciudad, las calles iluminadas y las nubes que se disipaban. Y sintieron claramente que el trono ya no era solo un símbolo de poder, sino una profunda conexión entre la tradición, la verdad y el corazón humano. Se abrió un nuevo capítulo de la monarquía británica, en el que el poder va acompañado de la responsabilidad, en el que la honestidad y el coraje sientan las bases para el futuro. El 8 de octubre de 2025 será recordado como un momento histórico, en el que un rey renunció al poder para poner la verdad y el corazón de la gente en el centro del trono, dejando a la siguiente generación una lección sobre el coraje, la transparencia y el verdadero significado del trono. Cuando la noche cayó sobre Londres, la luz de las farolas se reflejó brillante en las calles húmedas, y desde el Palacio de Buckingham, Charles, William y Camilla contemplaron la ciudad con una sensación de pesadez y esperanza. La historia Bicacao había cambiado ante sus ojos, pero ahora la historia continuaba en cada esquina, en cada corazón que miraba y sentía empatía. Y ahora les toca a ustedes, los que están mirando desde todas partes del mundo: Londres, Nueva York, Sydney o Manila. ¿Qué piensan sobre la decisión de Charles? Sobre la forma en que miró la verdad a los ojos, sobre cómo el trono puede ser tanto poder como responsabilidad. ¿Se identifican con la carga que ha soportado? ¿O ven aquí una nueva oportunidad para el futuro de la monarquía? Compartan sus sentimientos, opiniones y pensamientos honestos abajo en los comentarios. Si desean seguir con nosotros los desarrollos posteriores, las historias no contadas en la familia real, y presenciar cómo se escribe la historia, hagan clic en suscribirse y activen la notificación. Cada una de sus suscripciones no solo ayuda al canal a seguir contando esta historia emocional, sino que también ayuda a personas de todo el mundo a conectarse con momentos históricos a su propia manera. Dejen un comentario. Háganos saber desde dónde están mirando y cuáles son sus sentimientos con respecto al trono y las personas que están detrás de él. Juntos descubriremos la historia, las emociones y las historias nunca contadas, desde la luz del Palacio de Buckingham hasta cada casa y cada corazón de los espectadores de todo el mundo. M.